Hay cosas en tu vida que si las prestas atraerás pobreza, maldición y oscuridad espiritual. Y hoy vas a descubrir cuáles son esas 8 cosas que Dios te ordena guardar, proteger y nunca, nunca entregar a manos equivocadas. Hermano, hermana, escúchame bien. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar completamente tu vida financiera, tu vida espiritual, tu protección y tu futuro. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, que parecen actos de bondad, que parecen gestos nobles, pero que en realidad están abriendo puertas espirituales de maldición, de pobreza, de ataduras que ni siquiera imaginas. Y no estoy hablando de ser tacaño, no estoy hablando de cerrar tu corazón, estoy hablando de sabiduría espiritual, de discernimiento divino, de entender que Dios te ha dado cosas que son sagradas, que son intransferibles, que son para tu protección y que cuando tú las prestas sin sabiduría, estás invitando al enemigo a robar tu bendición. La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Escuchaste eso? La maldición no viene porque sí. La maldición no llega a tu vida por casualidad. La maldición tiene una puerta de entrada. Y muchas veces esa puerta la abrimos nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestra falta de sabiduría, con nuestra falta de discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces has prestado algo y después has sentido que tu paz se fue? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando Dios te estaba diciendo que no? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso en tus manos y has visto cómo tu vida comenzó a desmoronarse, cómo tu economía empezó a fallar, cómo tu familia empezó a tener problemas que antes no tenía? No es coincidencia, hermano. No es mala suerte, hermana. Es que tú abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Hoy vas a aprender 8 cosas que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debes prestar. Y cuando termines de escuchar este mensaje, vas a entender por qué tu vida ha estado bloqueada, por qué el dinero no te alcanza, por qué sientes que todo lo que haces se desmorona, porque hay cosas de Dios que son tuyas, que son personales, que son intransferibles. Y cuando tú las sueltas sin sabiduría, estás entregando tu autoridad, tu unción, tu protección. La primera cosa que nunca debes prestar es tu identidad, tus documentos personales, tu nombre. Escúchame bien, tu nombre no es solo un título. Tu nombre en el mundo espiritual representa quién eres, tu linaje, tu pacto con Dios, tu destino. La Biblia dice en Isaías 43, versículo 1, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios te puso nombre, tú tienes una identidad en el cielo. Y cuando tú prestas tu nombre, cuando tú pones tu firma en documentos que no son tuyos, cuando tú avalas a alguien sin discernimiento, estás entregando tu identidad espiritual. ¿Sabes cuántas personas están en pobreza porque firmaron por alguien que no cumplió? ¿Sabes cuántas familias están destruidas porque prestaron su nombre, su credencial, su identificación y ahora tienen deudas que no contrajeron, problemas legales que no provocaron, maldiciones que no merecían? Porque cuando tú prestas tu identidad, estás diciendo, yo respondo por esta persona y en el mundo espiritual estás atando tu destino al destino de esa persona. La Biblia es clara en Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Dios no está en contra de ayudar, Dios está en contra de la necedad. Porque cuando tú sales de fiador, cuando tú prestas tu nombre, tú estás comprometiendo tu futuro, tu estabilidad, tu paz. Y si esa persona falla, tú cargas con las consecuencias. Y déjame decirte algo más profundo todavía. En el libro de Génesis,
Cuando Jacob luchó con el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dijo, Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Entiendes? El cambio de nombre representa un cambio de identidad, representa un nuevo pacto, representa una nueva autoridad. Tu nombre no es solo un sonido. Tu nombre es una declaración profética sobre tu vida. Y cuando tú lo prestas, cuando tú lo entregas sin cuidado, estás permitiendo que otros escriban tu historia, que otros determinen tu destino, que otros comprometan tu futuro. Hermano, aprende esto. Tu identidad es sagrada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. No lo entregues a cualquiera, no lo prestes por lástima, no lo des por compromiso, porque el día que tú prestas tu nombre sin sabiduría, ese día estás firmando tu propia sentencia de pobreza y esclavitud. La segunda cosa que nunca debes prestar es dinero sin pacto, sin testimonio, sin palabra clara de Dios. Ahora, hermano, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no ayudes, no estoy diciendo que no des. Estoy diciendo que hay una diferencia entre dar y prestar. Cuando Dios te dice da, tú das sin esperar nada a cambio. Pero cuando tú prestas sin sabiduría, sin oración, sin dirección divina, estás abriendo una puerta de amargura, de resentimiento, de división. Jesús dijo en Lucas 6:35, dad y no esperéis nada. Pero también dijo en Mateo 5:42, al que quiera pedirte prestado, no se lo rehuses. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios te manda a prestar, Él te da paz. Cuando el enemigo te presiona a prestar, tú sientes inquietud, tú sientes temor, pero prestas por compromiso, por lástima, por quedar bien, y después viene el pleito, después viene la traición. Después esa persona te evita, te ignora, y lo que era una amistad se convierte en enemistad. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Entiendes? Cuando tú prestas dinero sin sabiduría, tú estás creando una relación de poder, una relación tóxica, una relación que va a terminar mal. Déjame contarte algo. En Segunda de Reyes 4, una mujer acudió al profeta Eliseo porque su esposo había muerto y dejó deudas, y el acreedor venía a llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. ¿Ves la gravedad? Una deuda no pagada no solo afecta al que la debe, afecta a toda la familia, afecta a las generaciones. Y esa mujer estaba a punto de perder lo más valioso que tenía, sus hijos, por una deuda que su esposo había dejado. Pero Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, solo una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y cuando ella obedeció, Dios multiplicó su aceite. Ella llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó la deuda y vivió de lo que sobró. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene provisión sobrenatural para quien confía en Él, que no necesitas endeudarte para salir adelante, que no necesitas prestar tu dinero para resolver los problemas de otros, porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios provee directamente. Y cuando tú prestas sin la dirección de Dios, estás interfiriendo con el proceso que Dios tiene para esa persona. Escúchame, si Dios te dice da, entonces da con alegría. Pero si Dios no te da paz para prestar, no prestes, porque tú no es tan sagrado como tú sí. Y cuando tú dices que no con sabiduría, estás protegiendo tu paz, tu economía, tu relación con esa persona, porque es mejor decir que no ahora que perder la amistad después. Y hermano, aquí está la clave. Cuando tú prestas dinero,
tú estás asumiendo el rol de proveedor que solo le pertenece a Dios. Tú estás diciéndole a esa persona, yo soy tu fuente. Y eso es peligroso, porque la única fuente verdadera es Dios. Y cuando las personas ponen su confianza en ti y no en Dios, tú te conviertes en un obstáculo para su crecimiento espiritual. La tercera cosa que nunca debes prestar son las llaves de tu casa, de tu carro, de tu intimidad. Hermano, tu casa no es solo un lugar físico. Tu casa es tu santuario. Es donde tú oras. Es donde tu familia descansa. Es donde Dios te visita en lo secreto. Y cuando tú prestas las llaves de tu casa sin discernimiento, estás permitiendo que espíritus extraños entren, que energías negativas contaminen tu hogar, que maldiciones se establezcan en tu territorio. La Biblia dice en Éxodo 12, cuando Dios instituyó la Pascua, que cada familia debía marcar su casa con sangre. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando que tu casa es territorio sagrado. Tu casa está bajo pacto. Tu casa es un lugar de protección. Y cuando tú das acceso a cualquiera, cuando tú prestas tus llaves, cuando tú permites que entre quien tú no conoces en el Espíritu, estás quitando la cobertura de Dios. Jesús dijo en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Entiendes? El enemigo no puede robar tu paz, tu prosperidad, tu familia hasta que tú le das acceso, y muchas veces ese acceso lo das tú mismo, prestando tus llaves, permitiendo que gente que no conoces en el Espíritu entre a tu casa. Mira lo que pasó con Sansón. Sansón era el hombre más fuerte de su generación. Tenía una unción sobrenatural, pero le abrió su corazón a Dalila, le dio acceso a su intimidad y Dalila lo traicionó. Le cortó el cabello, que era el símbolo de su pacto con Dios. Y Sansón perdió su fuerza, perdió su unción, perdió su libertad y terminó ciego, encadenado, moliendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque dio acceso a quien no debía, porque prestó su intimidad a quien no era digna de confianza, porque permitió que alguien entrara a su lugar secreto sin discernimiento. Hermano, tu casa es tu fortaleza, tu auto es una extensión de tu vida. Y cuando tú los prestas sin sabiduría, estás dando acceso a tu mundo, a tu familia, a tu privacidad. ¿Cuántas familias han sido robadas porque prestaron sus llaves? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos porque permitieron que alguien tuviera acceso a su intimidad? No los prestes por compromiso, no los entregues por lástima, porque el día que algo malo suceda, tú vas a cargar con las consecuencias. La cuarta cosa que nunca debes prestar es tu Biblia, tus objetos ungidos, lo que Dios ha tocado para ti. Ahora, esto es profundo. Esto es algo que muchos no entienden. Tu Biblia no es solo un libro. Tu Biblia es el arma de tu guerra espiritual. Es el manual de tu vida. Es la voz de Dios para ti. Y cuando tú has orado sobre esa Biblia, cuando tú has llorado sobre esas páginas, cuando Dios te ha hablado a través de esos versículos, esa Biblia lleva tu unción, tu marca espiritual. En 2 de Reyes 13:21 hay una historia poderosa. Un hombre muerto fue echado en la tumba de Eliseo, y cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre resucitó. ¿Por qué? Porque la unción permanece en los objetos que Dios ha tocado. La unción no se va, la unción no se evapora, la unción permanece. Entonces, cuando tú prestas tu Biblia, cuando tú prestas objetos que han sido ungidos en tu vida, tu aceite de oración, tus paños de sanidad, los objetos que tú has apartado para Dios, estás entregando unción que no le pertenece a esa persona. Y esa persona puede no estar preparada para recibir lo que tú llevas, o peor aún, puede contaminar lo que Dios te dio. En Hechos 19, versículos 11 al 16, la Biblia cuenta que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo,
de tal manera que hasta los paños y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. Pero había unos judíos que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Y cuando lo hicieron, el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los golpeó y salieron desnudos y heridos. ¿Qué nos enseña esto? Que la unción no se transfiere automáticamente, que no puedes prestar lo que Dios ha tocado en ti y esperar que funcione igual en otros, porque la unción es personal, la unción es resultado de tu relación con Dios. Y cuando tú tratas de compartirla sin autoridad, sin pacto, sin relación, estás jugando con fuego espiritual. Hermanos, si alguien necesita una Biblia, cómprale una. Si alguien necesita oración, ora por él, pero no entregues lo que Dios ha tocado para ti, porque tu relación con Dios es personal. Tu unción es intransferible y lo que Dios ha marcado para ti, no lo prestes a nadie. La quinta cosa que nunca debes prestar es tu palabra sin discernimiento, tus compromisos sin oración. Escúchame bien, tu palabra tiene poder. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que tú dices sí, estás profetizando sobre tu futuro. Cada vez que tú prometes algo, estás atando tu destino. Y cuando tú prestas tu palabra sin sabiduría, sin oración, sin consultar a Dios, estás firmando contratos espirituales que no puedes cumplir. Jesús fue claro en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿entiendes? Dios quiere que tú sí sea sí y tú no sea no. No quiere que tú andes prometiendo cosas que no vas a cumplir. No quiere que tú te comprometas por lástima. No quiere que tú digas sí cuando tu espíritu está diciendo no. ¿Cuántas personas están atrapadas en compromisos que nunca debieron aceptar? ¿Cuántas personas están esclavizadas en trabajos, en relaciones, en situaciones que destruyen su paz solo porque un día dijeron sí sin orar? Hermano, tu palabra es sagrada, tu palabra es profética. Y cuando tú la prestas sin sabiduría, estás abriendo puertas de atadura. Mira lo que le pasó a Jefté en Jueces 11. Jefté hizo un voto imprudente delante de Dios. Dijo: si me das la victoria, te ofreceré lo primero que salga de mi casa a recibirme. Y cuando regresó victorioso, ¿quién salió a recibirlo? Su hija única. Y Jefté tuvo que cumplir su voto porque había dado su palabra. ¿Ves la gravedad de hablar sin pensar? ¿Ves el peligro de comprometerte sin orar? Jefté pagó un precio terrible por un voto imprudente. Y muchas personas hoy están pagando precios terribles por palabras que dijeron sin meditar, por compromisos que asumieron sin consultar a Dios. Aprende a decir no, aprende a consultar a Dios antes de comprometerte, porque es mejor que te llamen incumplido en la tierra a que te llamen necio en el cielo. Y recuerda lo que dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No prestes tu palabra a cualquiera. No prometas lo que no puedes cumplir, porque tu palabra es un pacto y los pactos tienen consecuencias eternas. Y hermano, déjame decirte algo más. Cuando tú dices sí a todo el mundo, estás diciendo no a Dios, porque tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, tus recursos son limitados. Y si tú los gastas en compromisos que Dios no te dio, no vas a tener nada para lo que Dios sí te mandó a hacer. La sexta cosa que nunca debes prestar es tu autoridad espiritual, tu cobertura, tu nombre ante Dios. Esto es poderoso, hermano. Tú tienes autoridad en Cristo.
Tú tienes un nombre que los demonios reconocen. Tú tienes una posición en el reino que el infierno respeta. Y cuando tú prestas esa autoridad, cuando tú oras por alguien sin discernimiento, cuando tú pones tus manos sobre cualquiera, cuando tú das cobertura espiritual a gente que no conoces en el espíritu, estás comprometiendo tu autoridad. Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le está diciendo a Timoteo, no bendigas a cualquiera, no cubras a cualquiera, porque cuando tú pones tus manos sobre alguien, tú estás identificándote con esa persona, y si esa persona está en pecado, tú participas de su pecado. Hermano, no ores por cualquiera sin discernimiento. No des tu cobertura espiritual a quien no camina en obediencia. No prestes tu autoridad a quien no respeta a tu Dios. Porque cuando tú cubres a alguien que está en rebeldía, tú te conviertes en cómplice y Dios te va a pedir cuentas. En Números 16 hay una historia tremenda. Coré se rebeló contra Moisés y mucha gente lo siguió. Y cuando Dios juzgó a Coré, todos los que estaban con él fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Porque estaban bajo su cobertura, estaban identificados con él, estaban prestando su apoyo a una rebelión. Y la Biblia dice que 250 hombres murieron con Coré. 250 hombres que probablemente no iniciaron la rebelión, pero que la apoyaron, que prestaron su autoridad, que dijeron, estamos contigo, y pagaron con sus vidas porque se identificaron con un rebelde. Hermano, ten cuidado con quién te identificas. Ten cuidado a quién le das tu cobertura. Ten cuidado con quién oras, porque tu autoridad espiritual es valiosa. Y cuando la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. No prestes tu autoridad espiritual, no cubras a quien Dios no te ha mandado cubrir, porque tu autoridad es para bendecir, no para maldecir. Y cuando tú la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. La séptima cosa que nunca debes prestar es tu unción, tu manto espiritual, tu llamado. Hermano, Dios te llamó a ti. Dios te ungió a ti. Dios puso un propósito específico en tu vida. Y ese llamado, esa unción, ese manto es personal, es intransferible. Y cuando tú tratas de compartirlo con quien no está preparado, cuando tú tratas de pasar tu unción a alguien que no ha pagado el precio, estás violando el orden de Dios. En 1 de Samuel 24, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl era su enemigo. Saúl lo perseguía para matarlo. Pero David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y después, cuando David cortó un pedazo del manto de Saúl, la Biblia dice que su corazón le golpeaba. ¿Por qué? Porque tocar el manto de alguien es tocar su unción. Y David entendía que la unción es sagrada. Tu unción no es para prestarla. Tu llamado no es para compartirlo con cualquiera. Si Dios te llamó a predicar, predica tú. Si Dios te llamó a profetizar, profetiza tú. No trates de pasar tu manto a quien no ha ayunado, a quien no ha orado, a quien no ha pagado el precio, porque la unción sin precio se convierte en brujería. Elías pasó su manto a Eliseo, pero Eliseo caminó con Elías, Eliseo sirvió a Elías, Eliseo pagó el precio, y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo recogió el manto y lo usó con autoridad, pero ese manto no le fue prestado. Ese manto le fue heredado por pacto, por obediencia, por fidelidad. Y hermano, fíjate en esto. Cuando Eliseo recogió el manto, la Biblia dice que golpeó las aguas del Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron. ¿Por qué? Porque Eliseo no solo recibió el manto, Eliseo recibió la relación que venía con el manto.
Eliseo conocía al Dios de Elías y esa relación le dio autoridad para usar el manto. Pero hay gente que quiere el manto sin la relación. Hay gente que quiere la unción sin el precio. Hay gente que quiere el ministerio sin el desierto. Y eso no funciona, porque Dios no unge caprichos. Dios unge obediencia. Dios unge fidelidad. Dios unge a quien está dispuesto a pagar el precio. Hermano, no prestes tu unción. No compartas tu llamado con quien no está dispuesto a pagar el precio. Porque Dios te ungió a ti y solo tú puedes cumplir lo que Dios te llamó a hacer. La octava cosa que nunca debes prestar es tu paz, tu tiempo con Dios, tu intimidad con el Padre. Y esto es lo más importante, hermano. Esto es lo que el enemigo más quiere robarte. Tu paz, tu comunión con Dios, tu tiempo en el lugar secreto. Porque cuando tú tienes paz, eres imparable. Cuando tú tienes comunión con Dios, nada te puede detener. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Te llena de compromisos, te llena de actividades, te roba tu tiempo, te quita tu paz y tú empiezas a prestar tu tiempo a cosas que no edifican, a personas que solo drenan, a situaciones que solo te desgastan y al final del día no tienes tiempo para Dios. No tienes paz para orar. No tienes fuerzas para buscar el rostro del Señor. Jesús dijo en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Entiendes? Jesús sabía que sus discípulos necesitaban apartarse, necesitaban descansar, necesitaban recuperar su paz. Y si Jesús, siendo Dios, necesitaba apartarse, ¿cuánto más nosotros, hermano? Tu paz no es negociable. Tu tiempo con Dios no se presta a nadie. No importa quién te llame, no importa quién te necesite. Si Dios te está llamando al lugar secreto, tú vas. Si Dios te está diciendo apártate, tú te apartas, porque tu paz es tu protección, tu comunión con Dios es tu fortaleza, y cuando tú la pierdes, pierdes todo. En Lucas 10 hay una historia hermosa. Marta estaba ocupada sirviendo, preparando, trabajando, pero María estaba sentada a los pies de Jesús. Y cuando Marta se quejó, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Escuchaste eso? María escogió la buena parte. María no prestó su tiempo, María no dio su intimidad a las distracciones, María se sentó a los pies de Jesús y esa paz, esa comunión, nadie se la pudo quitar. Y hermano, quiero que entiendas algo. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba ocupada en cosas del reino, pero estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que se olvidó de estar con Jesús. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Están tan ocupados trabajando en la iglesia, sirviendo en los ministerios, ayudando a todo el mundo, que no tienen tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Y al final están quemados, están cansados, están secos espiritualmente, porque prestaron su tiempo a 1000 cosas, pero no guardaron tiempo para lo único necesario, la presencia de Dios. Hermano, no prestes tu paz, no des tu tiempo a quien no lo valora. No entregues tu comunión con Dios por agradar a los hombres, porque lo que el mundo te ofrece es temporal, pero lo que Dios te da es eterno. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Este mensaje no es para que te vuelvas egoísta.
No es para que cierres tu corazón. No es para que dejes de ayudar. Este mensaje es para que entiendas que hay cosas que Dios te dio, que son sagradas, que son personales, que son para tu protección. Y cuando tú las prestas sin sabiduría, sin oración, sin discernimiento, estás abriendo puertas de maldición. La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entiendes? Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes ayudar a muchas personas, pero no todas las cosas convienen. No todas las personas merecen tu ayuda. Y tú no puedes dejarte dominar por la necesidad de agradar a todos. Porque cuando tú vives tratando de agradar a todos, terminas sin agradar a nadie, ni siquiera a Dios. Y lo que necesitas entender es que tú sí debes ser dirigido por Dios. Tú no debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendes a decir no con sabiduría, estás protegiendo lo que Dios te dio. Hermano, piensa en esto. ¿Cuántas veces has prestado algo y has perdido la paz? ¿Cuántas veces has dicho sí y has sentido opresión en tu espíritu? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso y has visto cómo tu vida empezó a desmoronarse? No fue casualidad. Fue porque abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagínate que tienes una casa con puertas y ventanas. Y un día alguien te dice, préstame la llave de tu casa. Solo será por un día. Y tú por bondad le das la llave, pero esa persona hace una copia. Y después esa copia cae en manos equivocadas. Y un día llegas a tu casa y encuentras que te robaron. ¿De quién es la culpa? Tuya. Porque tú diste acceso, tú abriste la puerta, tú entregaste la llave. Así es en el mundo espiritual, hermano. Cada vez que tú prestas algo sagrado, cada vez que tú das acceso sin discernimiento, cada vez que tú entregas algo valioso sin oración, estás abriendo puertas. Y el enemigo no desperdicia oportunidades. El enemigo está esperando que tú bajes la guardia. Está esperando que tú seas descuidado. Está esperando que tú prestes lo que no debes prestar. ¿Y ahora qué haces? Ahora cierras esas puertas. Ahora recuperas lo que el enemigo te robó. Ahora estableces límites sabios, límites espirituales, límites que protejan tu paz, tu prosperidad, tu familia, tu futuro. La Biblia dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restitución. Y hoy, en este momento, Dios te está diciendo, voy a restituir lo que te fue robado. Voy a cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Voy a proteger lo que te he dado. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que cerrar esas puertas. Tú tienes que dejar de prestar lo que Dios te dijo que guardaras. Tú tienes que aprender a decir no con autoridad espiritual. Porque cuando tú dices no con sabiduría, no estás siendo egoísta, estás siendo obediente. Cuando tú proteges lo que Dios te dio, no estás siendo tacaño, estás siendo responsable. Y cuando tú estableces límites, no estás cerrando tu corazón. Estás abriendo la puerta a la bendición de Dios. Hermano, escúchame bien. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día donde tú vas a cerrar esas puertas de maldición y vas a abrir las puertas de bendición. Y cuando tú tomes la decisión de obedecer a Dios, cuando tú decidas proteger lo que Él te dio, vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu economía se transforma, cómo tu familia es restaurada. Porque Dios te está diciendo, hijo, hija, yo te di cosas sagradas, te di identidad, te di autoridad, te di unción, te di paz y quiero que las protejas, quiero que las guardes, quiero que las uses con sabiduría. Y cuando tú obedeces, Dios te bendice. Cuando tú proteges lo que Él te dio, Dios multiplica lo que tienes. La Biblia dice en Malaquías 3:10,
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero primero tienes que ser fiel con lo que Él te dio, primero tienes que proteger lo que Él puso en tus manos, primero tienes que cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Y déjame decirte algo más, hermano, cuando tú empiezas a proteger lo que Dios te dio, cuando tú empiezas a establecer límites sabios, la gente va a hablar, van a decir que cambiaste, van a decir que te volviste orgulloso, van a decir que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo, porque tú dejaste de ser el tonto que todo mundo usaba. Dejaste de ser el ingenuo que prestaba sin discernimiento. Dejaste de ser el esclavo de las opiniones de otros. Ahora tú eres un hijo de Dios que camina en sabiduría, que protege lo que Dios le dio, que establece límites con autoridad espiritual. Y eso no es orgullo, eso es madurez, eso no es egoísmo, eso es obediencia, eso no es maldad, eso es sabiduría. Y hoy, ahora mismo, yo te invito a que hagas un pacto con Dios. Dile, Señor, hoy decido proteger lo que me diste. Hoy decido cerrar las puertas de maldición. Hoy decido establecer límites sabios y confío en que tú vas a bendecir mi obediencia. Y cuando tú hagas ese pacto, cuando tú tomes esa decisión, vas a sentir la paz de Dios sobre tu vida. Vas a sentir la libertad que viene de la obediencia. Vas a sentir cómo Dios rompe las cadenas de pobreza, de escasez, de falta, porque no estás llamado a vivir prestando lo que Dios te dio. Estás llamado a administrar con sabiduría. Estás llamado a bendecir desde la abundancia. Estás llamado a dar desde la libertad, no desde la esclavitud. Y hoy Dios te está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de crecer, una oportunidad de entrar en un nivel de sabiduría espiritual que va a transformar tu vida. Hermano, quiero que entiendas que Dios no te está pidiendo que seas duro de corazón. Dios te está pidiendo que seas sabio. Hay una diferencia entre ser bondadoso y ser necio. Hay una diferencia entre ayudar y ser usado. Hay una diferencia entre dar con alegría y prestar con amargura. Y Dios quiere que tú aprendas esa diferencia. Quiere que tú desarrolles discernimiento. Quiere que tú entiendas que no todas las necesidades son tu responsabilidad. No todos los problemas requieren tu intervención. No todas las peticiones merecen tu sí. Y cuando tú aprendes a discernir, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios antes de tomar decisiones, cuando tú aprendes a proteger lo que Él te dio, entonces empiezas a caminar en un nivel de bendición que nunca habías experimentado. Porque la bendición de Dios no es solo para que tú la disfrutes. La bendición de Dios es para que tú la administres. Y cuando tú administras bien lo que Dios te da, Él te da más. Pero cuando tú desperdicias lo que Él te da, cuando tú lo prestas sin sabiduría, cuando tú lo entregas sin discernimiento, entonces Dios te quita la mayordomía. Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25. El Señor le dio talentos a 3 siervos y 2 de ellos invirtieron sabiamente, multiplicaron lo que recibieron, pero el tercero enterró su talento, no lo protegió, no lo multiplicó. Y cuando el Señor regresó, le quitó el talento y se lo dio al que más había multiplicado. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios espera que tú multipliques lo que Él te da. No que lo entierres, no que lo prestes, no que lo desperdicies, sino que lo multipliques. Y solo puedes multiplicar lo que primero proteges. Entonces, hermano, hoy es el día. Hoy es tu momento. Hoy es tu oportunidad de cambiar la trayectoria de tu vida, de cerrar las puertas de maldición, de abrir las puertas de bendición, de proteger lo que Dios te dio,
de administrar con sabiduría, de caminar en discernimiento. Ahora quiero que guardes silencio. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que en este momento le hables a Dios. Dile todo lo que has prestado sin sabiduría. Dile todas las puertas que has abierto por ignorancia. Dile todos los compromisos que has hecho sin oración. Y pídele que cierre esas puertas. Pídele que rompa esas ataduras. Pídele que restaure lo que te fue robado. Y declara sobre tu vida: hoy cierro las puertas de maldición. Hoy abro las puertas de bendición. Hoy protejo mi identidad, mi dinero, mis llaves, mi Biblia, mi palabra, mi autoridad, mi unción, mi paz, y confío en que Dios va a bendecir mi obediencia. Declara: yo soy hijo de Dios, yo tengo autoridad en Cristo, yo administro con sabiduría lo que Dios me da, yo establezco límites con discernimiento, yo digo sí cuando Dios dice sí, yo digo no cuando Dios dice no, y mi vida está bajo la cobertura y protección del Altísimo. Declara: desde hoy mi economía cambia, mi familia es restaurada, mi paz regresa, mi bendición se multiplica, porque yo cierro las puertas que el enemigo usó para robarme. Y abro las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida. Quédate en silencio. Deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que necesitas cambiar. Deja que Él te muestre las puertas que necesitas cerrar. Deja que Él te dé el valor para decir no. Deja que Él te dé la sabiduría para proteger lo que te ha dado. Y cuando termines de orar, cuando sientas la paz de Dios en tu corazón, levántate con la certeza de que hoy es el primer día de tu nueva vida. El primer día de tu libertad financiera. El primer día de tu protección espiritual. El primer día de tu caminar en sabiduría. Porque hoy cerraste las puertas de maldición. Hoy abriste las puertas de bendición. Hoy decidiste proteger lo que Dios te dio. Y esa decisión va a cambiar tu vida para siempre. Porque cuando tú proteges lo que Dios te dio, Dios protege lo que tú eres. Cuando tú honras lo sagrado, Dios honra tu futuro. Cuando tú caminas en sabiduría, Dios camina contigo. Y cuando tú obedeces su voz, Él abre caminos donde no los hay, multiplica donde hay escasez y restaura lo que el enemigo robó. Levántate con fe, levántate con autoridad, levántate con la certeza de que tu vida nunca volverá a ser la misma. Amén y amén.